lectura. Como lo he comentado, lo estoy compartiendo en base a la Biblia de las Américas, pero es muy semejante a la Reina Valera. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Bien, ese es el texto que vamos a abordar el día de hoy. Hace unos días, un poco ya desesperado yo, porque en estas fechas tengo bastante trabajo, que por cierto pido que oren por mí, estoy intentando despegarme por completo del trabajo. Perdón. Y un poco desesperado por encontrar ayuda, recordé que había un par de jóvenes cerca de donde actualmente está el taller y los busqué y recuerdo nada más sus nombres y yo sabía que vivían en Santa Fe, cerca de donde está el taller donde llego. Y no me sabía los apellidos, pero como es un ejido Santa Fe, dije ahí se conocen todos, ¿verdad? Y empecé a buscar los lugares y recordé, hay gente que se pone en la plaza, ¿verdad? Y está ahí nada más a ver qué pasa. Entonces llegué, me acerqué a la plaza principal que está en la entrada y pregunté por el joven. Y pues rápido las personas me dieron norte, como luego dicen. Y me llamó la atención que surgió el nombre del abuelo, don Baudelio, del abuelo del muchacho, no tiene papá, parece ser. Y entonces, rápido, las personas que estaban ahí, a quienes me acerqué, dijeron lo siguiente: cuando don Baudelio no tiene nada que hacer, lo van a encontrar en este lugar. Y señalaron el lugar donde yo podía encontrar a don Baudelio. La gente del ejido Santa Fe sabe qué hace don Baudelio cuando tiene tiempo libre, ¿verdad? Dónde se encuentra y cuáles son sus, bueno, la gente le llama hobby, yo le llamo perder el tiempo. Entonces, me dijeron dónde se encontraba cuando usted lo va a encontrar allí, ¿verdad? Y ahí voy. Bueno, esperaré que el Señor venga de su jornada y llegaré a buscar. Y sí, me dieron los datos que necesitaba. ¿Qué hace una persona cuando tiene el tiempo libre? Pienso yo. ¿Cómo es su actuar cuando una vez que ha cumplido sus responsabilidades y entonces con gozo y alegría, sea, llámese el trabajo que sea, qué hace una persona con su tiempo? En este pasaje tenemos un tema que el apóstol Pablo aborda para instruir a los hermanos de Éfeso, para indicarles que el tiempo en el cual ellos lograran vivir para el Señor era de vital importancia porque es uno de los recursos que son limitados, el tiempo y las oportunidades. Y como esta iglesia estaba en un contexto de oscuridad cuando el Señor los llamó a Cristo, ellos corrían el riesgo de relajarse y empezar a ceder en cuanto a las prácticas de las cuales Dios los había redimido. El Señor los había rescatado de prácticas pecaminosas como la hechicería,
eh, y la perversión sexual. Culturalmente, el dios o la diosa a la que ellos adoraban tenía como principio un descarrío en los aspectos inmorales. Y el apóstol lo llama tinieblas. Ellos andaban en tinieblas y eran tinieblas. Y desde el capítulo 4, el apóstol empieza a llamar a la iglesia a que su andar o a su manera de vivir sea un andar digno conforme al llamamiento del cual fueron objeto. Y ocupa prácticamente los 3 capítulos que siguen, 4, 5 y 6, para indicarles cuál es el andar digno de un cristiano. La semana pasada vimos, o las 2 veces pasadas vimos que el apóstol nos llama a andar en amor en el capítulo 5, como inicia el capítulo 5. Y luego, después de aclarar qué es andar en amor, nos llama a andar en luz. ¿Sí? Y ahora nos va a llamar a andar con sabiduría en nuestra forma de vivir. Y uno de los aspectos importantes que él menciona es cómo ocupamos nosotros el tiempo, si sabiamente o qué concepto tenemos nosotros de buscar la voluntad de Dios en el tiempo que nos permite vivir. El andar cristiano en las escrituras es claro, es la forma en la que nosotros vivimos, no en la forma como caminamos. Algunos de nosotros nos conocen hasta bien lejos, ¿verdad? Como caminamos, a eso no se refiere. Yo conozco a mis 3 hijos desde 100 metros, como caminan, pero no ese es el punto. Caminó Enoc con Dios, ¿lo recuerdan? Y no se está refiriendo a la forma o al aspecto físico. Hubo un hombre que caminó tan cerca de Dios y vivió tan cerca de Dios y en la presencia de Dios, que según lo que conocemos de la Biblia, Dios se lo llevó vivo. Sí, vivo. En Génesis capítulo 5 está ese relato. Hubo un hombre piadoso que caminaba con Dios, oraba y buscaba a Dios, literalmente caminaba con Dios, escuchaba a Dios, y Dios lo amó tanto que lo llevó a su gloria. Más adelante nosotros vemos cuando Dios llama a Abraham, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando lo llama, camina delante de mí en temor, en amor, en reverencia y sé perfecto. Y no solamente este es un concepto del apóstol del andar, porque lo hemos mencionado en la epístola, ¿sí? Ahorita vamos a mencionar los textos. Aún en labios de nuestro Señor Jesucristo fue, en sus parábolas y en sus metáforas, fue un tema importante. Él habló de la senda estrecha, ¿lo recuerdan? Y el que anda por ahí o camina por la senda estrecha encontrará la presencia de Dios. Porque hay una senda y un camino espacioso por el cual transita la mayoría de la gente. Y el Señor nos llama a andar por el camino angosto, que es andar en su presencia. Entonces, el tema en las escrituras, cuando nos llama a andar, la Biblia de las Américas lo traduce como vivir, que vivamos de cierta manera. Y Reina Valera lo llama el andar digno de aquellos que hemos sido llamados a vivir con Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, Mateo 7:13. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. O sea, no solo era el concepto de un apóstol, fue el concepto de los hombres en el Antiguo Testamento, fue el concepto de nuestro Señor Jesucristo de la importancia de andar con el Señor, renunciando a las cosas que son dañinas para nuestra vida. Lo encontramos desde el 4:1, lo voy a citar los 5 versículos que hablan de este tema. 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? Desde el 4:1. Y luego el 4:17 está en un tema, en un punto negativo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis
como los otros gentiles. Y tratamos ese tema, cómo es que se considera que un gentil que no conoce a Dios anda, o camina, o vive. 4:22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, que es un sinónimo, debemos despojarnos del viejo hombre. El 5:2 nos llamó a andar en amor en Efesios, ¿lo recuerda? Que andemos en amor como Cristo nos amó. El 5:8 dice que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y ahora nos encontramos con este texto que dice en la Reina Valera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es un llamado pues a los creyentes a vivir y a valorar nuestro tiempo con sabiduría. Regresemos pues al texto, 5:15, lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Vámonos a ir por partes. Por tanto, es claro que es una conexión a el párrafo anterior. El apóstol ha hablado las características de las tinieblas y el daño de las tinieblas que causan a una sociedad y a una cultura. Toda esta perversión de lo que es el amor, la pureza, todo ello son tinieblas. Y hay gente que insiste que no pasa nada, porque aún el apóstol Pablo exhorta a la iglesia: no se dejen engañar en su manera de pensar. Hay personas que te van a decir: Dios no existe, no hay problema, esto, aquello, y el apóstol apunta nuevamente hacia las escrituras para que nosotros comprendamos todo el daño que causa el andar caminando una vida en tinieblas o fuera de la voluntad del Señor. Y por tanto, o sea, por esa razón, por el daño que puede causarle a un creyente el relajarse, el andar en tinieblas, empezar a aceptar la convivencia con otros que no son de la fe, y todo lo que vimos la semana pasada, o más bien la última vez que compartimos, es esa la conexión que el apóstol hace en este texto. Por esa razón, por tanto, tengan cuidado de cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Y nos va a decir un aspecto de vital importancia. En la rama del cristianismo hoy en día hay muchos conceptos bíblicos que se han pervertido, y uno de ellos es la gracia salvadora. Hay creyentes que afirman, y yo lo he escuchado, que solo basta que una persona haya hecho una oración o él mismo se diga que es hijo de Dios. Y todo lo que la escritura dice acerca de la vida cristiana, cristianismo, evangelio, no importa. Ellos creen que solamente hicieron una oración, invitaron a Cristo a venir al corazón y todo está resuelto. Y es obvio que la salvación es por gracia, lo vimos, mediante la fe. No es un don nuestro, es un regalo de Él. Sin embargo, la salvación se manifiesta cuando está en una persona. Y cuando la persona intenta autoengañarse, no tiene compromiso con la iglesia, vive con las características que dice el andar en tinieblas, sin considerar todo lo que la Biblia dice, obviamente las personas podríamos dudar de que la persona es salva en realidad, porque lo determinan las escrituras, no porque yo quisiera. Y el andar de la persona demuestra que en realidad no es una nueva creación. Es tanta su inclinación y su manifestación en la práctica que está manifestando que no conoce al Señor, según lo que vimos en el párrafo anterior. Y entonces el apóstol Pablo sabe de los riesgos que todo creyente tenemos en relajarnos, en no entender el llamamiento y la profundidad de la vida cristiana, y retoma nuevamente el tema y dice que nosotros debemos andar con diligencia. O sea, nuestra vida cristiana debe asumirse como algo importante, hermanos, muy importante.
Y los creyentes debemos mirar con diligencia nuestro andar. Cómo en realidad estamos recibiendo todo aquello que se nos entregó por la gracia del Evangelio. Y se nos llama a tener cuidado según la versión Las Américas. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Ahorita vamos a ir viendo algunos aspectos. Simplemente para puntualizar, la vida cristiana se debe vivir con cierta responsabilidad, o toda la responsabilidad que podamos comprender. Se nos llama a vivir. Ahora, las palabras que están aquí en el original, si usted tiene forma de buscar un Nuevo Testamento griego interlineal, son fuertes. Son fuertes. Prácticamente llama tonto. No vivamos como tontos. Literalmente así lo dice la traducción. O sea, es una tontera para el apóstol Pablo que una vez que el Señor habría sacado a este remanente de hombres de la oscuridad total y de la perversión espiritual y sexual, ellos volvieran a decidir o decidieran inclinarse nuevamente hacia aquellos aspectos. Como lo que sucedió con el pueblo judío cuando fue sacado de Egipto, fue liberado, ¿lo recuerdan? Con poder por la mano de Dios, y ellos querían regresar a comer carne con ajo. Extrañaban su forma de vivir del pasado. Y eso el apóstol lo llama como una insensatez, ¿verdad? Como cuando el Señor nos ha rescatado a nosotros de nuestra vana manera de vivir, y ese relajamiento que puede sucederle a cualquiera empieza a llevarlo nuevamente hacia las prácticas de las cuales Dios lo había liberado, redimido con poder, que empiezan con un paso y luego con otro y otro. Y el apóstol dice, la vida cristiana se debe vivir con cuidado, o sea, con una reflexión de lo que sucedió y lo que Dios quiere de nuestra vida, buscando cuál es su voluntad. Y llama pues a los creyentes a que el andar nuestro sea cuidadoso, que corresponda a lo que Dios ha hecho con nosotros, y no permitamos que la insensatez se presente y nos lleve nuevamente a tener algunas caídas que en el pasado practicábamos. Y una de las cosas que él aborda es en el versículo 16, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Esos 3 versículos se deben leer juntos. Teniendo cuidado de nuestro andar, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué quería decir el apóstol cuando dice que los días son malos? ¿Qué debemos nosotros entender cuando dice a la iglesia que el tiempo debe ser un recurso valorado con sabiduría? Los días son malos. En otra parte, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia diciendo, hablando del presente siglo malo, la cultura, todo está opuesto, o mucho de lo que el mundo hace, dice y valora, está opuesto a los principios de Dios. Lo dice Primera de Juan. Tú sales de este recinto y te relacionas con personas y no está Dios en los pensamientos de las personas. Los días son malos. Y hay eventos, hermanos, y hay situaciones que nosotros perderemos en nuestra vida, y no estoy hablando de fatalismo, nunca se van a recuperar. La palabra aquí no es cronos, cuando se refiere a tiempos, a segundos, minutos, sino oportunidades, lapsos. Hoy que tengo más de 50 años, hago reflexiones ahí medio
medio locas en la noche, ahí cuando no puedo dormir. Y una de las cosas que lamento es no haber dado más tiempo a mis hijos o a mi esposa, por los asuntos de todas las cosas que me he embarcado a hacer. Trabajar, la iglesia, esto, ministerios. Hay cosas que yo ya no recuperaré. Hay aspectos en las personas de mis seres amados que yo no cultivé y se pasaron esas oportunidades. Mis hijos se casarán y parte de la formación que yo les pude dar con piedad, bueno, el Señor es grande y su misericordia también. Ese es el aspecto que está mencionando Pablo. Los creyentes somos a observar la vida cristiana para aprovechar los momentos y los tiempos. Les digo otra. Le platicaba yo, no sé ni a quién, a los que andan cerca de mí. Aprecié a una persona que me dio trabajo por tiempo, un hombre muy rico. Y ahora con lo del COVID y todo eso, él traía una enfermedad terminal. Yo le pedí a los hijos permiso porque parece que el Señor me apreciaba de visitarlo. Por esa razón, dije, él tiene una enfermedad terminal, sabe que soy creyente, quiero ir a compartirle el evangelio. Y los hijos me dijeron que por el COVID, pues yo no podía ir por llevar yo el COVID o por lo que fuera. Falleció. No le hablé. A eso se refiere el apóstol, una oportunidad. Seguro que tú también has tenido eso. Personas a las cuales te viste movido de ir a bendecir, de hablar algo. La pensaste, te ganó el egoísmo, la simplicidad, el desinterés, se fue. Y el andar con sabiduría y el tesoro al cual el Señor ha entregado a su iglesia, que es el evangelio, lo vimos en los capítulos anteriores, se te entregó así un tesoro incalculable. El capítulo 3 dice, las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo están en ti. Eres rico en ese sentido. Como aquel que puede tener inclusive la solución para el COVID, ¿verdad? Ahí te la entregan. Y ahí, mañana la voy a llevar, mañana se la voy a llevar a un amigo, la vacuna o el brebaje, lo que sea. Y el egoísmo que reina en el corazón del hombre, porque en todos se manifiesta, soy yo primero, ¿verdad? Yo me tomo mi vacuna y si tengo tiempo, pensaré en alguien y lo postergaré. Bueno, estoy tratando de hacer ejemplificar o ilustrar lo que está diciendo el apóstol. El andar con sabiduría es tener un entendimiento de lo que significa la vida cristiana, aprovechando las oportunidades que Dios nos da, porque los días son malos. Y la pregunta es, hermanos, si nosotros hemos valorado estas palabras. Si tú vas al libro de Eclesiastés o a los Proverbios, ahí te vas a dar cuenta, esos son libros de sabiduría. Deberíamos recordarlos, ¿verdad? El hombre no se sacia de ver ni el oído de oír y de repente el hombre se embarca en cosas que no tienen relación con la voluntad de Dios, sino con su autorrealización. Yo quisiera una maestría, un doctorado y apuntar y esto y aquello. Y la pregunta ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Es esa la oportunidad que Dios nos está dando en la vida cristiana? Aún, fíjese, en nuestros tiempos de esparcimiento y de vacaciones y esas cosas que son legítimas, pudiera surgir el autoengaño, porque una persona dice, estoy aburrida, estoy ansioso, quiero unas vacaciones, un relax. La pregunta es, ¿a poco así se afronta la vida? Cuando las escrituras dicen, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Vas a regresar de esas vacaciones tan vacío como te fuiste, porque no es así. Ese es como un placebo que el hombre o la iglesia en ocasiones adopta. Hacer cosas.
esto, aquello, pero no precisamente puede ser la voluntad del Señor. Hay mucha revelación en el Nuevo Testamento de lo que es la voluntad del Señor. Nuestra santificación, obedecer a las autoridades, obedecer a nuestros pastores. Hay mucha revelación de Dios donde se dice qué es la voluntad del Señor y donde yo voy a buscar en los tiempos y en las oportunidades cuál es la voluntad de Dios para mí en eso, como hijo de Dios, para encontrar mi satisfacción en el Señor. Y parece que esto pasa por alto en la vida de la iglesia. Sin embargo, tenemos en este propio pasaje el remedio que el apóstol da y el evangelio para los creyentes, que lo veremos. Entonces, el tiempo no vuelve, ¿verdad? Es un recurso limitado. Las oportunidades también. Inclusive las oportunidades en la vida secular se presentan y a veces temerosamente no las abrazamos. Le platicaba a un hermano que a mí me concedían una distribución de una marca muy importante. No la aproveché, mandé a otro y el hombre está viviendo bien feliz ahorita. Le fiaron la concesión y yo no supe aprovechar esa oportunidad. ¿Volverá? Pues no, el hombre ya es el distribuidor de una marca de climas. Ese es el punto. El tiempo, buscar la voluntad del Señor. Y una de las cosas que el corazón que se inclina en ocasiones a no valorar la vida cristiana nos puede llevar a sorpresas que el tiempo nos va a decir que no fue la voluntad del Señor. El punto es que el apóstol les está diciendo, una vez que los llama a andar en amor, a andar en luz, ahora nos llama a andar en sabiduría, hermanos, como si dijese él para frasear. Debemos ponerle atención a la forma como caminamos con Dios. Debemos aprovechar y ser sensibles a las oportunidades que Él coloca delante de nosotros para, como dice el versículo 15 del versículo 4, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La vida nos da oportunidades de crecer y ser parecidos al Señor. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. La verdad que se habla en amor en el contexto de la iglesia nos ayuda a crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Es decir, lo que nos sucede, debemos buscar cuál es lo que Dios quiere para mí. Y así pues, según el versículo 17, dejamos a un lado la necedad y somos entendidos de cuál es entonces la voluntad del Señor. Ahora, en relación con el versículo 16, aquí en la Biblia de las Américas y Reina Valera dice, aprovechando bien el tiempo. La versión anterior, la 1902, y el griego interlineal, o sea, la función más, la traducción de donde se toman estas traducciones, dice redimiendo bien el tiempo. O sea, el tiempo tiene un precio, pagas un precio por redimir el tiempo. Si tú quisieras buscar la voluntad de Dios en un aspecto, pues como quien dice, tienes que comprar el tiempo, pagar un precio por él. Pensemos en el ejemplo que les dije. Un hombre está en fase terminal y vienen mis hermanos y mis amigos a invitarme a jugar raqueta o al 1 o al X. Pues yo quisiera estar allí en relajación con ellos, pero yo tengo que tomar una decisión y me tendría que costar algo dejar ello para entonces buscar la voluntad del Señor. Así funciona la vida cristiana, hermanos. El discipulado tiene un precio. Es posible que esa sea la razón de la debilidad de la iglesia. No se está comprendiendo que el Señor nos dijo que el que quiera ser su discípulo, pues tiene que ir en pos de él, tomar su cruz y que si ha puesto su mano en el arado, pues tiene que continuar hacia el frente y tiene muchas implicaciones. Así es la vida cristiana, hermano.
ese concepto de el creyente de relajación, de que no importa si viene o no, si se involucra en el ministerio de la iglesia, que es llevar el evangelio y hacer discípulos, orar por los demás, etcétera. Yo no sé de dónde venga, porque no creo que se pueda justificar en las escrituras. O sea, que yo tenga una determinación de decir, bueno, yo voy cuando quiero, hago, si quiero evangelizo, si quiero me discipulo, ese es un concepto ajeno a las escrituras, a la vida cristiana. Y el apóstol Pablo está colocando aquí en esta verdad esas implicaciones. Tengan cuidado de su andar, aprovechen el tiempo, tienen que pagar un precio por buscar la voluntad del Señor, y en ese sentido dejaremos de ser necios y seríamos entendidos de conocer cuál es la voluntad del Señor. Dice el pastor MacArthur que muchas de las sociedades están tomando como antídoto para el trabajo el placer. O sea, ay, he trabajado mucho, tengo derecho a esto. A eso lo relacionan con la voluntad de Dios. O algo más, el creyente que no tiene satisfacción en su corazón y en hacer la voluntad de Dios, dice él, estoy aburrido, me voy a entretener. Ese es el mundo, ¿verdad? Ay, estoy bien aburrido, me voy a entretener. Y la pregunta sería, de base, de fundamento, ¿así tratan las escrituras el aburrimiento, la insatisfacción del corazón? ¿Es esa la sabiduría de las escrituras para afrontar un vacío en el alma momentáneo? ¿No dice más bien, está alguno triste? Santiago, haga oración. El remedio no es el mundo. Quiero decir algo medio religioso y medio fariseo. Bueno, todo el tiempo que pasamos en el WhatsApp y en el Face, que no es poco, nunca volverá. ¿Estás de acuerdo? Lo perdiste. No volverá jamás. Y ese es un lastre con el cual está luchando el creyente. Horas. Ya el internet y el Face se convirtió prácticamente en una adicción. Yo lo veo en mi vida. Si yo entro, una vez quité esa aplicación, creo que tuve un buen tiempo y luego la volví a instalar, pero en ocasiones, ya cuando acuerdo, fueron 35 minutos. Y yo me pregunto, ¿cuándo volverán? No van a volver nunca. Nunca. Nosotros podríamos honrar al Señor buscando su gracia para la autodisciplina, para meditar en cuál es la voluntad del Señor. Acompáñenme a un versículo de 2 de Timoteo para fundamentar un poco más esto. Más que me tienen que esperar para buscarlo. Sí. Viene en el capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. El llamado del apóstol a su hijo amado para que sea un hombre fiel en el ministerio con la iglesia es que tiene que fortalecerse en la gracia que está en Cristo, en el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, dice una versión revisada, toma tu fortaleza en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y luego lo llama a sufrir penalidades como un soldado, a seguir las reglas como el atleta y a tener la intención y el corazón de un labrador de sembrar y de cuidar lo que se sembró. Y le dice en el versículo 7, ¿lo tiene? 2:7, considera lo que digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos,
descendiente de David, conforme a mi evangelio. El punto es el versículo 7. El creyente es llamado a considerar su relación con Dios y su vida cristiana, ya sea en el servicio o en su manera de vivir. Bueno, lo que quiero enfatizar es lo siguiente. La vida cristiana se debe vivir con cierto cuidado, hermanos. No es un plus o un añadido que el Señor nos trató, que nos dio, y entonces vivimos en la sociedad como todos viven, pero entonces el domingo vamos a cantarle al Señor. No, es todo lo contrario. Vivimos una semana de vida de adoración y en la presencia del Señor buscando su voluntad, y el domingo es como quien dice ese día donde vamos y entregamos nuestra adoración que tuvimos entre semana al considerar los caminos del Señor. Uno que no adora entre semana no puede adorar el domingo. Su corazón no está cerca del Señor. Se va a dormir, su mente no va a estar aquí. Y lo que usa el Señor es la consideración de los caminos que Él pide para nosotros. Como diría el apóstol Pablo, o sea, la renovación de la mente. Lo que a Dios le interesa, lo que a Dios le importa, lo que Dios me está pidiendo, los principios del reino. El Señor lo enfatizó bien claramente en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. ¿Cómo encuentra la dicha un hombre? Bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurados los misericordiosos, no el que ve y se entretiene, es dichoso, no, bienaventurado el que le da el valor a los principios del reino. La dicha de un corazón de una persona salvada está en los principios del evangelio, no en lo que ve. ¿Me explico? No a dónde va, no, sino la dicha. Bueno, no lo dice toda la carta a los filipenses, buscando la voluntad del Señor. Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Un hombre en prisión por el evangelio, diciéndole a la iglesia, regocíjense, esta es la voluntad de Dios. Yo estoy aquí por la voluntad de Dios, al punto que le predico al que me ponen de guardia ahí y el evangelio corre. Eso es buscar la voluntad del Señor. Eso es aprovechar la oportunidad, el tiempo, buscando qué es lo que el Señor quiere para mí. Aún en nuestras crisis y en nuestras dificultades, no las resolvemos como el mundo, sino buscando ahí la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo te honro? ¿Cómo encuentro la dicha en esta aflicción? No es que me quiero olvidar, me voy de vacaciones o me voy a que se me olviden las cosas. Son legítimas las vacaciones y yo quiero unas pronto, pero el asunto es que no es ese el fundamento. Y el apóstol Pablo está diciendo pues que una de las cosas es que el creyente debe tener sabiduría para redimir el tiempo, para entender. El mismo Señor Jesucristo, como lo narra Lucas, es que crecía en conocimiento y sabiduría. Fíjense, hermanos, el Señor Jesús, cuando niño, de sus padres, dice, según el Evangelio de Lucas, aprendió el conocimiento y la sabiduría de sus padres. Valorando, ¿no les dijo a ellos que era necesario estar en las cosas de su padre cuando no lo encontraban? Desde niño el Señor estaba aprendiendo qué era la voluntad del Padre. ¿Quiénes seremos nosotros para decir que somos más sabios que Él y que entendemos todas las cosas? Él estaba allí. Y hay citas y profecías del Antiguo Testamento acerca de Él. Alguien, dice el pastor Ferguson, solamente para reafirmar el concepto ante a quienes escribe él en un comentario. Dice él, si alguien necesitara sabiduría moral o espiritual, ¿te buscaría a ti? Pregunta él. En relación, si nosotros hemos ido avanzando en conocer cuál es la voluntad de Dios y crecer en sabiduría y andar en sabiduría.
te buscaría a ti una persona en conflicto. Obvio, Él lo está haciendo para tener una confrontación de entendimiento y decir si en realidad hemos querido vivir sabiamente como el Señor nos pide, que hagamos la vida cristiana en la cual Él nos ha dado todos los recursos, hermano, para vivirla. El nuevo nacimiento y la conversión son cosas diferentes. El nuevo nacimiento es un evento que ocurre en un instante. Dios da la vida. Pero la conversión es esta actividad que el creyente está desarrollando en periodos de su vida. Si hacíamos una cosa y todavía estamos batallando con ella, necesitamos conversión. O sea, revertir eso. Todo lo que habló el capítulo 4 y 5. Avanzamos en conversión porque nos damos cuenta de áreas y usamos el principio de quitar y poner. Aún aquí lo usa el apóstol Pablo. Antes sed bien llenos del Espíritu. No como necios, sino como sabios. El principio de dejar y tomar. Se nos llama no andar como necios, sino como sabios. Se nos manda a andar en sabiduría, se nos manda a rechazar toda la manifestación de la carne y ser llenos del Espíritu. Todos estos ejemplos medio vaguillos que puse ahorita, ¿verdad?, de nuestras expresiones de la carnalidad, están al orden del día. La gente que se quiere desaburrir con esto, con aquello, sus insatisfacciones y todas las está tratando como si el evangelio no existiera. Como si el Espíritu Santo, quien nos selló, quien nos apartó, quien nos dio un nuevo nacimiento, que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos ayuda orando por nosotros, no fuera el remedio que Dios nos dio para vivir dentro de su voluntad. Esto que estamos hablando del andar hasta aquí es imposible sin la llenura del Espíritu Santo, hermano. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente vive en la llenura del Espíritu Santo. Todo creyente ha sido bendecido con dones por el Espíritu, pero no todo creyente vive entregando el control de su vida al Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Y el apóstol pues va a concluir este pasaje, si regresamos ahí, donde estamos en el capítulo 5. Ese andar en sabiduría tiene que ver pues con relacionarnos con el Espíritu Santo, como las Escrituras dicen. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra que traduce el Nuevo Testamento del griego es libertinaje. Si ustedes compran uno van a encontrar esa palabra. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje, sino sed llenos, antes bien sed llenos del Espíritu. Hay mucho que decir aquí, no voy a tener todo el tiempo. En principio vamos a decir algo. La Biblia no condena el tomar en ciertas ocasiones. De hecho, en ocasiones recomienda el vino. Se le recomendó a Timoteo por causa de su enfermedad. Lo que sí, bueno, y hay que ver de vinos a vinos, ¿verdad? ¿Qué vino era aquel que en aquellos tiempos se usaba? Y luego ver si en realidad yo necesito tomar vino, o sea, como Timoteo, por causa de tu estómago, se le recomienda. Pues yo no estoy malo del estómago y no lo necesito.
y no sé si sea prudente, y no sé si me vaya a crear una adicción, y no sé si lo pueda controlar, y no sé si estoy faltando a la ley del amor para no ser tropiezo a otra persona. Todo eso se tiene que considerar, pero no lo vamos a considerar hoy. Simplemente vamos a decir el principio teológico que está aquí. ¿Qué está diciendo el apóstol a esta iglesia de Éfeso, a la cual estaba inclinada a que sus aspectos de adoración estaban mezclados con la embriaguez? ¿Sí? Ellos culturalmente, por la mitología griega y luego romana, nomás le cambiaban el nombre a los dioses. Según esto, Zeus, el dios griego, luego se convierte en aquel que consideraban como cuando Apolo llegó y... Júpiter, gracias. La versión romana era Júpiter, ¿verdad? Los dioses más poderosos. Y se supone que de Júpiter engendra un diosecito llamado Dionisio. Y la contraparte es el dios Bacón, de donde viene la palabra bacanal. Era el dios del vino. Hacían sus bacanales prácticamente. Era parte de su adoración a sus dioses. De ahí había sido sacada la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, el apóstol le está diciendo, no. De hecho, en una ocasión, hace tiempo, yo fui a que me acomodaran la espalda y había un ritual que yo no conocía. En ese mismo lugar se metían así abajo como una cuevita temazcal o algo así, un baño raro. Pero primero les dan un té. Se tomaban un té, mujeres y hombres, y se metían ahí en una cuevita y luego un vapor. Algunos a los segundos se salían, no aguantaban, aún con la pura bebida. Y en ritos sin adoraciones paganas, como la iglesia en Corinto, que les llama, que lo que hacían ellos eran realmente sacrificar a los ídolos. O sea, estaba mezclado la forma en la que ellos adoraban a sus dioses con bebidas. Ese es el punto. Y el vino ha traído unos efectos tales, Proverbios habla con tanta sabiduría acerca del vino. En realidad, el vino, como hoy en día se toma y se practica, quiero usar un término médico que escuché. El asunto es que el hombre le inhibe la conciencia. ¿Sí? ¿Qué pasó con Noé, verdad? Cuando se emborrachó. Cayó en la desvergüenza. ¿Qué pasó con Lot? ¿Lo recuerdan? Sus hijas le dieron vino y cometió incesto. La conciencia y el entendimiento se inhibe. ¡Pum! ¿Cuántos adulterios y cuánta daño causa la embriaguez? Eso sí condena la escritura, la embriaguez. Pone al hombre feliz y lo pone valentón, hace cosas que no haría si no las tiene encima. ¿Cuántas mujeres se han involucrado en relaciones ilícitas al inhibir su conciencia con el vino? En realidad, el aspecto que está abordando el apóstol es un aspecto teológico. Ellos, para adorar a esos dioses falsos, necesitaban esas cosas. Y nosotros, para adorar y para vivir para Dios, necesitamos la presencia del Espíritu, hermanos. Y la entregó Dios como un regalo a cada creyente para poder adorar de forma correcta a Dios. No nos dejó a nuestra suerte, nos entregó su Santo Espíritu para transformar nuestra vida y para poder disfrutar de la presencia de Dios y para adorar a Dios. El hombre que toma vino es controlado por el Espíritu, por el vino. ¿Están de acuerdo? Empiezo y llega un momento en que no, ya no soy yo, es el vino que me está controlando a mí. Y lo que está diciendo el apóstol es, ustedes necesitan ser controlados por el Espíritu Santo. Ese es el punto. Buscar la llenura del Espíritu Santo para andar en amor, para andar en luz y para andar con sabiduría.
O sea, en este pequeño párrafo el apóstol le está entregando en realidad la bendición del evangelio de Cristo para la iglesia. Tienes un riesgo de regresar a prácticas pecaminosas de las cuales fuiste rescatado y redimido y liberado. Tienes que aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios te da. Rechazar y seguir firme por rechazar aquello que en el pasado te llevaba a tu propia adoración y ahora puedes adorar a Dios mediante la llenura y la guía y el control del Espíritu Santo. Por lo tanto, para nosotros podría significar, quizás nosotros no adoramos de esa forma, mediante esa forma, como era el contexto. Pero hay muchas cosas que nos causan disolución, ¿de acuerdo? Y hay muchas cosas que nos pueden causar extraviarnos y pecar contra el Señor. Y el apóstol está hablando a la iglesia, adelante, luchen contra ello en el poder, la gracia y la llenura del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento hay una distinción muy clara cuando el Señor llena a una persona con su Espíritu. Y me llama la atención, y he dicho una y otra vez, que me encanta la cultura de los hermanos de Gracia Soberana, de esa manifestación de acciones de gracias. Va a aparecer otra vez aquí. O sea, debemos desarrollar esa cultura de acción de gracias, hermanos. Se debe dar gracias por lo que se le predica, porque un hermano lo saluda. O sea, cualquier aspecto que le invite a manifestar la gracia de Dios y el regalo que le ha entregado, usted tiene que ser agradecido porque es parte de lo que el Espíritu de Dios quiere y no contristarlo. Miren, concluimos. Tal vez abordemos más sobre la llenura del Espíritu. Solamente quiero concluir el pasaje. Cuando la persona es llamada, y es un mandamiento, a ser lleno del Espíritu, el resultado será que hablaremos entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Alabaremos al Señor con el corazón involucrado, no las palabras nada más. Alabaremos al Señor con nuestro corazón y daremos gracias. Esta es una evidencia, hermanos, de la obra y la llenura y el control del Espíritu en un creyente. Es agradecido. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Dando siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro mediador, al Dios y Padre. Y luego otro efecto poderoso para el andar es que nos ayuda a tomar el orden que Dios establece en nuestra vida, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y luego va a decir el orden en la familia, el marido, la mujer, los hijos, la sociedad, los patrones, el andar digno en una actitud de humildad y sometimiento que viene enseguida en el otro pasaje. Entonces podríamos resumir y concluir, hermanos, que esa tendencia que todo creyente tiene a relajar en su vida cristiana y a empezar a dar oportunidad a que las tinieblas avancen un poco, el apóstol nos llama y dice, andemos con cuidado. Valoremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aprovechemos esos espacios y tiempos donde Dios quiere mostrarnos su voluntad. Puede ser a ti en el trabajo, en una relación con otra persona, en un aspecto de carácter en el matrimonio. Debemos aprovechar lo que Dios está tratando de hacer con nuestra vida para hacer su voluntad. Y eso solo es posible cuando entreguemos nuestra vida al control y vida del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra esto? Concluimos con el versículo 16 de Colosenses, que es una de las siguientes cartas, Colosenses 3:16, porque no lo quiero dejar al aire. Y luego voy a pedir a los hermanos que tocan la alabanza si podemos cantar el coro de Tu Gloria. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y qué va a pasar? Pues con toda sabiduría nos enseñará y nos amonestará y nos amonestaremos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios, y ahí está otra vez el concepto, con acciones de gracias
en nuestro corazón. Y todo lo que hagamos o hacéis, de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús y otra vez dando gracias por medio de Él al Dios y Padre. El descuido de la palabra de Dios es un rechazo a la llenura del Espíritu. Si el creyente por sí mismo no abre este santo libro, no tiene ninguna oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. No ir en internet, no leer un libro ajeno, aunque sea de un autor cristiano. Este tiene un poder que no tiene nada más. Y de una forma sencilla, ¿qué me va a hablar el Señor a mí? A veces queremos buscar cosas para otros. No, busquemos lo que Dios tiene para nosotros. En una lectura sencilla, el Espíritu Santo empezará a llenar todas esas áreas en las cuales la voluntad de Dios se expresará. Y hermanos, el hacer la voluntad de Dios es la felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Hacer la voluntad de Dios. Y vendrá en relación a nuestra entrega a la palabra. Sed llenos del Espíritu. Vamos a ponernos de pie. Y a orar y a ser agradecidos con el Señor. Por su Espíritu en nuestras vidas. Y quisiera que usted orara ahí en su lugar y pues centrara sus pensamientos en Él y me acompañara orando. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias en esta tarde. Qué profunda es tu palabra y qué cierta y qué fundamento tan más firme tenemos cuando la abrimos y venimos a ella. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por salvarnos por medio también de la obra y nuevo nacimiento de tu Santo Espíritu. Danos, Señor, un interés correcto de buscar con diligencia tu voluntad y cómo vivir para ti, cómo entender esto de buscar y poner atención a nuestro caminar contigo. Gracias por pastorearnos hasta el día de hoy, por bendecirnos con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Pedimos que selles esta porción de tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a redimir el tiempo y danos la conciencia clara de que no volverá. Todas aquellas oportunidades perdidas y el tiempo mal gastado no volverá. Antes bien, Señor, ayúdanos a ser entendidos de cuál es tu voluntad. Ayúdanos a rechazar con poder y gracia todo aquello que es vano y que se quedará en este mundo. Y ayúdanos a buscar tu gloria, tu persona, la comunión contigo a través de tu palabra. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición. Amén. Cantemos este coro, hermanos, que es un deseo bueno para... Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de esa expresión de su ser, ¿verdad? Que es lo que va a satisfacer el corazón. Estamos despedidos, allá está en la puerta la caja de ofrendas para quien venga preparado.